Bueno, quedaron algunas preguntas formuladas antes de la pausa. Nosotros estamos hablando con Néstor Braidot y asociados. En realidad estamos hablando con Néstor Braidot. Dos cosas quedaron pendientes. ¿Cuánto acepta cumplir ese rol y no inmiscuirse en los otros? Desde el fundador a la segunda generación. Digamos, hay mucha resistencia a eso de decir, yo tengo que hacer esto y no me tengo que meter en otras cosas. Bien, es un tema complejo. Habitualmente el fundador se enamora de su producto, de su empresa y de su estilo de conducir la empresa. Y la experiencia de éxito lo fortalece más en ese enamoramiento, con lo cual le da parámetros de cierta inflexibilidad para el cambio. Por eso es que todo fundador de empresa tiene que asumir, y esto viene con la edad, una cierta generosidad. Pero no es la generosidad de cederle acciones de la empresa a los hijos. No es la generosidad de cederle recursos a los hijos. Es la generosidad de ceder su empresa para que se cambien los parámetros que haya que cambiar de la organización para que el hijo tenga éxito en ese contexto de esa empresa. Que no es cederle el asiento para que la conduzca exactamente como él la condujo. Porque cada persona tiene su impronta, su manera, su forma, sus recursos o su capacitación. Y el éxito es una transmutación, fusión, unión entre la realidad sobre la que trabaja y su estilo de trabajarlo. El fundador tiene su estilo y trabaja de esa manera con esa realidad por la cual tuvo éxito. El hijo tiene otro estilo, con lo cual la realidad también tiene que cambiar para que la ecuación sea exitosa. Esa es la dificultad mayor que tenemos cuando trabajamos con empresas familiares. Lograr esa generosidad del líder para poder ceder hacia sus sucesores no solo la estática y tal vez limitada zona, espacio, ámbito para trabajar a su estilo, sino ceder estilo. Y este es un tema crucial. Y esto, ¿qué es mejor? ¿Que uno vea cómo se mancomuna todo, cómo se llevan fantástico? ¿O es importante que existan esos choques generacionales porque a lo mejor eso permite ir avanzando? Acá hay dos cosas. Yo, más que llamarle choques, le llamaría interacción generacional. O interacción, sí. ¿Por qué? Porque me da la opción de decir que esa interacción generacional puede ser incluso hasta positiva, muy positiva, porque evidentemente aporta, ayuda a uno y al otro y al conjunto. Por eso es que estos trabajos con empresas familiares no son un trabajo de te vendo la receta del éxito para resolver la situación de empresa familiar, porque esto sería una utopía. De lo que se trata es de hacer un proceso en el cual, por eso dije al comienzo lo que dije, en el que de alguna manera hay que ir, de alguna forma, haciendo evolucionar la forma de pensar de uno y otro, para empezar a machar, a juntar, a ligar, a unir un poco esas dos formas de pensar. Que puede haber chisporroteos, conflictos, problemas, cierto es. Parte de la interacción generacional. ¿Quién no tiene problemas generacionales, incluso en la propia familia, si es que no fuere en la empresa? Pero también es cierto que hay formas y maneras de hacer que esto no solamente no sea negativo, sino que hasta sea positivo de alguna forma. Entonces, yo creo que en esto radica el principal factor de éxito o fracaso en una empresa familiar. El que con ayuda o sin ayuda, habitualmente requieren ayuda porque hay que tener una visión externa y brindar plataformas de interacción, pero hay que tener esa generosidad y esa capacidad de aceptar un poco situaciones. Pero cuidado. Solo por agregar un detalle, porque no quiero cargar en el fundador solamente la responsabilidad. Claro. La sucesión tiene que entender que quien pasa de los 60, pasa de los 70 o incluso pasa de los 80, tiene una experiencia acumulada que, aunque cambie el estilo y forma de la organización, eso es utilísimo. Enriquece muchísimo la capacidad de generación de nuevas soluciones. Con lo cual, no es cuestión de jubilar al viejo y mandarlo a la casa o al campo de golf. Es cuestión de seguir dándole un ámbito de actividad y de inserción. Porque aquí hay un detalle importante. Cuando yo dije ver lo que pasa con el fundador y su subsistencia, no me refiero a sus recursos para subsistir, que eso se resuelve con pesos. Me refiero a que toda persona que ha trabajado toda una vida fundando empresas, gestionándolas exitosamente, no se le puede cortar abruptamente su actividad y mandarlo a la casa. Empieza a morir más rápidamente de esa forma. Claro.
Hay que darle, obviamente, en un esquema tal vez de intensidad diferente, pero una actividad que sea una plataforma de continuidad en su propia vida. Hasta aquí, por lo que charlamos, parecería ser que el factor interno, que hace a las sucesiones, es el que genera que el 70% de las pymes no subsistan a la tercera generación. ¿Cuánto hay de exógeno? ¿Hay algo de exógeno? ¿Hay más de exógeno? ¿Se puede establecer un parámetro? La mortalidad de empresas por factores exógenos, me refiero a factores gubernamentales, factores de economía, factores de ciclo, factores de índole hasta climatológica, si se puede decir de alguna manera, que en algunos casos existen, son factores que están de alguna manera incidiendo en todo tipo de empresas. Esto no es una cuestión de pymes, ni de familiares, ni de no familiares, ni de no pymes. Yo diría que eso depende mucho del contexto en el cual se está trabajando. Y esto significa contexto país, contexto mercado, contexto factores de lineamientos económicos, políticos, tecnológicos, etcétera. Pero déjame decirte algo. Si lo interior, lo interno, está sólido, está afiatado, se puede pasar tormentas mucho más fácilmente que si no está sólido y afiatado. Habitualmente la tormenta afecta a un barco cuando el barco está desguarnecido, cuando está abierto. Y esto es lo que quiero decir. Todas las empresas tienen incluso acostumbrarse a pasar tormentas. Para pasarlas, no depende que haya un Dios que resuelva la desaparición de la tormenta. Hace falta que haya personas, equipos, que trabajen exitosamente dentro de la tormenta. No nos olvidemos que la creación de una empresa, rol típico de un fundador, es la creación de algo desde la nada. Absolutamente. Cuando hay cosas que no son nada, tormenta, se puede crear más fácil. Entonces, el fundador que ha sabido fundar, pero que además traslada esa capacidad de fundar en su sucesión, lo que está dando es una herramienta fundamental. ¿Cómo hacer de la tormenta algo mejor que la nada que tuvo al comienzo? Néstor, ¿ustedes trabajan aquí y trabajan en España también? Nosotros trabajamos básicamente, obviamente el origen es aquí en Argentina. Yo hace algunos años, ya hace unos 20 años, fui a España por unos compromisos académicos, en realidad con la Universidad de Salamanca concretamente, pero eso fue la oportunidad de desarrollar un enclave también en Madrid. Y sí estamos trabajando en otros países de Latinoamérica, mucho en Colombia, por ejemplo, algo en Chile, algo en Ecuador, algo en Brasil también. En fin, lo estamos haciendo en un mundo que para nosotros hoy carece de frontera política. Hay un mundo absolutamente integrado, globalizado, y esta es la realidad que trabajamos. ¿Y en la Argentina tratan de abarcar todo el total país o están...? Sí, a ver, vamos a ser sinceros. La Argentina es grande. La Argentina poblada es menor en dimensión. Y la Argentina poblada y con actividad dinámica es más chica todavía, con lo cual evidentemente eso restringe un poco, lo cual no quiere decir no poner una mirada a veces incluso de suministro de motivaciones, incentivaciones y hasta de plataformas de crecimiento por deseos propios de que esto se equilibre. De hecho, yo nací en un pueblo que cuando nací tenía 10.000 habitantes, con lo cual no es que esté acostumbrado solamente a las grandes ciudades, ni mucho menos, al contrario, me siento más cómodo en estas pequeñas localidades. Y a propósito de esto yo voy a decir algo, que es lo que se está notando en los últimos tiempos, en los últimos años. Y esto tiene que ver con la globalización y con la tecnología que nos facilita las conexiones. La distancia que había entre el lugar donde Dios atendía, como decíamos en aquel famoso proverbio, y la realidad de cada uno se ha achicado muchísimo. Ya no solamente atiende solamente en la gran urbe, sino que te diría que la motivación, la generación de actividades a partir de pequeños emprendimientos que se hacen grandes, la creatividad, está siendo un tema tal vez más y mejor trabajado en el interior del país que en Buenos Aires. Más te diría, el entorno adecuado para la creación, y creación de empresas me refiero, hoy es más apropiado en el interior que aquí. Lejos de Buenos Aires. Lejos del molesto ruido, interferencias, limitaciones. Solo mirar lo que pasa en los medios, en las tapas de los periódicos, y nos vamos a explicar por qué estoy diciendo lo que digo. Néstor, ha sido un placer. Muchas gracias nuevamente. No, gracias a ti.